Bueno, muy buenos días, estimados estudiantes. Pues la verdad es que no voy a poder estar con ustedes el día de la clase. Le estoy grabando esta clase para no perder su curso, para que podamos seguir avanzando acerca de lo que es el matrimonio. Hemos estado hablando acerca de los regímenes del matrimonio, capitulaciones matrimoniales, cuáles son esas obligaciones, derechos y obligaciones que nacen dentro del matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo es que inscribimos también ese matrimonio en el Registro Nacional Registro Nacional de las Personas, el RENAP, ¿verdad? Eh, Me hicieron por ahí una pregunta y la verdad es de que me dijeron qué pasaría si me separo voluntariamente de la persona y a los años ya estoy divorciada. Pues eso no es así, ¿verdad? Puede que se separen voluntariamente, si bien es cierto, modifica, lo vamos a ver ahorita, el matrimonio, pero no lo disuelve. La disolución solo se puede dar a través de dos vías: por mutuo consentimiento, que es lo que regularmente nosotros proyectamos hacer con los clientes, que se divorcien por mutuo consentimiento, que es lo más fácil, o puede ser que uno de los cónyuges invoque una causal de divorcio y pasemos hasta 5 años en el juzgado para que puedan disolver ese vínculo matrimonial. Pero de lo contrario, que pasemos años, pues seguimos casados con esa persona. Eso es para que nos quede muy claro, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hablar a partir del artículo 144. No voy a poder compartir pantalla porque realmente el Zoom no me deja aquí en la compu y se me traba un poquito. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a comentar nuestro código como lo hemos hecho actualmente. En el 144, pues nos habla de la insubsistencia y nulidad del matrimonio. Nos habla el 144 que el matrimonio es insubsistente en los casos del 88. La declaratoria de la insubsistencia puede hacérsela de oficio el juez con intervención de los cónyuges o por la PGN. Es a través de jurisdicción voluntaria judicial, y el 88 pues nos habla de aquellos impedimentos que por ahí vimos en su momento. Y esa insubsistencia, pues el matrimonio no nace a la vida jurídica, ¿verdad? Del 88 hablamos de que los parientes, entre otras causales. Tenemos la anulabilidad del matrimonio, en el 145, que son aquellos impedimentos dirimentes relativos. Puede ser cuando uno de los o ambos cónyuges han consentido error, dolo o coacción del que adolezca impotencia absoluta relativa para procrear, siempre que su naturaleza sea perpetua e incurable y anterior al matrimonio. De cualquier persona que padezca incapacidad mental al celebrarlo, del autor o cómplice encubridor de la muerte de un cónyuge con el cónyuge sobreviviente. Le vamos a apuntar aquí, en este artículo 145, el artículo 32 y el 474 del Código Penal. Estos pues nacen a la vida jurídica, pero se pueden impugnar a través de un juicio, ¿verdad? Para que se declare esa insubsistencia del matrimonio. Tenemos ese error o dolo que nos habla el Código Civil, que el error que hace anular el matrimonio es el que recae sobre la identidad personal del otro contrayente o se produce por la ignorancia de algún defecto sustancial del mismo. Tal gravedad que haga insoportable la vida en común y constituye peligro para la prole. La acción de nulidad que nace del error o dolo solo puede deducirse al cónyuge engañado dentro de 30 días de haber dado en cuenta el error o el dolo. Eso es muy importante, respetar estos plazos, porque como les dije, todo tiene que ir debidamente documentado al momento de nosotros poder iniciar un juicio de una acción de nulidad del matrimonio. Muy bien. Tenemos la violencia, ejercicio de acciones, las acciones de nulidad. Tenemos acción de nulidad por incapacidad mental también, que se dice que se debe establecer dentro de los 70 días según el artículo 150. Muy bien. Entonces, resumiendo, tenemos la nulidad y anulabilidad del matrimonio. La nulidad, dijimos de que son aquellos impedimentos que no nacen a la vida jurídica, es un matrimonio que no puede inscribirse, ¿verdad? Un matrimonio, un ejemplo de nulidad,
pura, digamos, matrimonio entre en parentesco, ¿verdad? Definitivamente no es inscribir ese matrimonio, o sea, es nulo de pleno derecho, soy iure se le llama. Tenemos la nulidad, anulabilidad, que son los que leímos en el 145, que de alguna manera van a nacer en la vida jurídica, porque puede ser por error, por dolo, por simulación, por alguien que adolezca una enfermedad. Si se inscribió ese matrimonio, si estamos casados y podemos promover cualquiera de estas causales que están ahí. Vamos seguidamente con el tema de la separación y el divorcio. Separación y divorcio pues son temas totalmente distintos y el matrimonio nos habla aquí, se modifica con la separación y se disuelve con el divorcio. Es una modificación por medio de la separación. La separación puede darse de mutuo consentimiento o puede ser voluntario de una de las partes. Sin embargo, cuando es voluntaria tenemos que ver muchos presupuestos porque a veces puede ser que no nos convenga que nos separemos sin la voluntad de otra persona. Bueno, la separación y el divorcio puede ser por mutuo acuerdo de los cónyuges, ¿verdad? Y por voluntad de uno de ellos mediante una causal determinada. Cuando es por mutuo acuerdo de los cónyuges, apuntamos ahí que es una jurisdicción voluntaria notarial o judicial. Y la otra, voluntad de uno de ellos mediante una causa, es totalmente judicial. Y le vamos a apuntar al artículo 153, el 426 del Código Procesal Civil y Mercantil, y a la separación pues también se le denomina separación de cuerpos. Muy bien. Nos habla aquí también el plazo en el 154, que la separación o divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges no podrá pedirse sino después de un año contado de la fecha en que se celebró el matrimonio. O sea, antes del año que nos hemos casado no podemos pedir la separación o el divorcio. Causas comunes para la separación o el divorcio. La infidelidad de cualquiera de los cónyuges, eso ya no se da a ustedes. La infidelidad ya no se da actualmente. Eso no es una causal de divorcio. Mucha gente lo trata de invocar y que presento pruebas y fotos y todo. No, a pesar de que está aquí, la infidelidad ya no se considera una de las causales del divorcio. Malos tratamientos de obra, las riñas o disputas continuas, injurias graves, ofensas al honor y en general la conducta que haga insoportable la vida en común. Esta es la más común que invocamos nosotros en el momento de un divorcio cuando existe conflicto entre las partes, pero regularmente solo invocamos una de estas. Aquí hay varias, entonces las dividimos e invocamos una y presentamos testigos, pónganse de vecinos, porque los hijos o parientes no pueden ser testigos durante un juicio. Lo establece la ley y el código pues al mercado. Entonces realmente presentamos testigos de vecinos que han visto que realmente la vida en común ya es insoportable, ¿verdad? O muchas veces también nos sirve mucho de pruebas cuando la mujer pone medidas de seguridad contra el marido porque está siendo agredida o algo. Entonces también puede ser prueba de que la vida en común pues ya está siendo insoportable para poder invocar una causal de divorcio. El atentado de uno de los cónyuges contra la vida de otro, la separación o abandono voluntario de la casa conyugal a la ausencia inmotivada por más de un año. Sin embargo, a pesar de que llevamos más de un año, abandono de hogar se le llama comúnmente, ¿verdad? Pero este abandono, supónganse, cuando estamos hablando de todas estas causales, solo puede invocar la causal la persona que no provocó la causa. ¿Cómo es esto? Hablemos de esta súper sencilla, que es la cuarta, ¿verdad? Del 155. El abandono voluntario de la casa conyugal por más de un año. Entonces, la única persona que puede invocar un divorcio por esta causal es la persona que se quedó en la casa, no la persona que se fue, ¿verdad? Entonces, si el marido se fue voluntariamente de la casa, él no puede invocar esa causal. Tiene que invocarla casi que la víctima, ¿verdad? El sujeto pasivo, no el activo, ¿verdad? ¿Quién provocó esa causal? ¿Me entienden? Entonces sí es muy importante de que veamos cómo es que vamos a promover los juicios de divorcio y quiénes son las personas que tienen esa legitimación activa para poder promover un divorcio. No es tan fácil, se los cuento porque a mí me ha tocado en la práctica ya casos reales en donde digo, esto es así, y a la hora de promover un juicio digo, no, eso no me va a pegar o me lo van a votar, entonces
realmente requiere un poquito más de análisis cada causal. Tenemos el quinto, el hecho que la mujer dé a luz durante el matrimonio a un hijo concebido antes de celebración, siempre que el marido no haya tenido conocimiento del embarazo antes del matrimonio. Tenemos la incitación del marido para prostituir a una mujer o corromper a los hijos. Tenemos varias. La negativa infundada de uno de los cónyuges a cumplir con otro con los hijos comunes, los deberes de asistencia y alimentación. La disipación de la hacienda doméstica, los hábitos de juego, embriaguez, el uso indebido, la denuncia de delito de acusación calumniosa hecha por un cónyuge a otro, la condena de uno de los cónyuges, sentencia firme por delito contra la propiedad, porque otro delito común que merezca pena mayor de 5 años. Eso es bastante importante porque si alguien lo condenan por un delito, ¿verdad? Más de 5 años y podemos pedir esa causal. Y las pruebas que presentamos, pues es la sentencia condenatoria que le dieron al cónyuge. La enfermedad grave, incurable y contagiosa. La impotencia absoluta relativa para la procreación. La enfermedad mental incurable de los cónyuges que sea suficiente para declarar la interdicción. Asimismo, es causa para obtener el divorcio o la separación de personas declaradas en sentencia firme. Muy bien, muy importante el 157, que nos habla que no son causas de separación ni divorcio los actos de infidelidad cometidos en convivencia o con el consentimiento de otro cónyuge o cuando después de consumados o conocidos del otro han continuado los cónyuges conviviendo. Aquí donde votamos el inciso número 1 de 155 con la infidelidad, ¿verdad? Esa es la parte donde dice, no, la infidelidad definitivamente ya no es una causal de divorcio. ¿Quién puede, muy importante, quién puede solicitar la separación o divorcio por causa determinada? Nos sale aquí que el divorcio o separación solo puede solicitarse por el cónyuge que no haya dado causa a él, ¿verdad? Dentro de los 6 meses siguientes al día que han llegado al conocimiento de hechos en que se funde la demanda. Subrayamos eso, ¿verdad? Solo puede pedirle al cónyuge que no haya dado causa a él, ¿verdad? Muy importante con eso, el que no haya dado causa a él. Bueno, vamos a seguir. En subsistencia. Tenemos que, ¿cuáles serían los efectos entonces de la separación y el divorcio? Son los efectos más comunes. Bueno. Solo denme un segundo que estoy viendo por aquí. Ok, ¿cuáles son los efectos? Según el artículo 159, efectos civiles de la separación y el divorcio. Tema número 1, la liquidación de patrimonio conyugal, ¿verdad? En este caso, pues se va a establecer en escritura pública cómo es que vamos a liquidar ese patrimonio conyugal. En el caso de que, según el régimen que hemos adoptado, ¿verdad? Si adoptamos un régimen de comunidad absoluta, ustedes saben que todo es de ellos, ¿verdad? Y al disolverse o modificarse, mitad, mitad. Entonces, ahí vamos a liquidar ese patrimonio conyugal. Puede darse en el régimen de comunidades gananciales también como establece la ley. Pagamos las deudas y lo que queda, mitad, mitad, y los frutos, que son los gananciales, mitad, mitad, ¿verdad? Eso es muy importante. Con eso es como digo, es una deuda pública y eso se utiliza mucho porque muchos tienen bienes, tanto inmuebles como inmuebles, ¿verdad? Para que todo vaya casi que al 100, cada quien con su porcentaje. Bueno, tenemos la liquidación del patrimonio conyugal, ¿verdad? Derecho de alimentos a favor del cónyuge inculpable en su caso. La suspensión o pérdida de la patria potestad cuando la causa de separación o divorcio lleve consigo ya petición expresa de parte interesada. Vamos a ver más adelante cuando ya damos la patria potestad. ¿Cómo es que se pierde la patria potestad? La patria potestad en sí, les comenté que solo es a los padres, ¿verdad? Es lo único que ellos pueden ejercer la patria potestad. La tutela y todo, pues vamos a ver más adelante quiénes pueden ejercer la tutela de un menor. Bueno, tenemos los efectos propios, ¿verdad? Esos fueron efectos civiles, los ordenamos por ahí. Tenemos efectos propios de la separación. Dice que además de la subsistencia del vínculo conyugal, tiene derecho el cónyuge inculpable a la sucesión intestada del otro cónyuge. Cuando hablamos de sucesión intestada,
estamos hablando del derecho hereditario, herencias, ¿verdad? Hacemos sucesión intestada, pues cuando no existe un testamento, eso lo van a ver ustedes en uno de los libros de Código Civil, todo el tema de testamentos o cuando no hay testamento. Eh, el cónyuge incumple a la sucesión intestada del otro cónyuge, ¿verdad? O sea, pedir parte de esa herencia del otro cónyuge, ¿verdad? Que no tuvo la culpa. El derecho de la mujer a continuar usando el apellido del marido puede ser en el momento que se separen, que siga usando el apellido, ¿no? Probablemente no. Efectos, eso de la separación, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos propios del divorcio? La disolución del vínculo conyugal que deja a los cónyuges en libertad para contraer nuevo matrimonio. Eso es muy importante. Eso es lo que nos abre la puerta para poder poner nuevo matrimonio. También perdemos el apellido del marido, la mujer, en este caso en el momento de un divorcio. Y no tenemos derecho a la sucesión, ¿verdad? ¿Por qué hablamos aquí de sucesión? Porque al momento la ley establece en el tema de las herencias de que cuando un cónyuge fallece, tenemos, la ley llama primeramente a los hijos y a la esposa, ¿verdad? El cónyuge sobreviviente, 50-50, ¿verdad? Pues que mucha gente no se separa no se divorcia la persona porque le conviene ese derecho hereditario, ¿verdad? En cambio, cuando nos divorciamos, perdemos ese derecho de herencia que nos corresponde por derecho, ¿verdad? En el porcentaje que establece la ley. Entonces, divorciarse casi que perdemos todo, ¿verdad? Pero hay que hablar muchas cosas, ¿verdad? Eso es con el tema del divorcio, ¿verdad? Disolver ese vínculo con la persona. Tenemos cuando es el divorcio es de mutuo consentimiento, tenemos en el 163, le vamos a apuntar proyecto de convenio de bases de divorcio, en donde cuando es por mutuo consentimiento es lo mejor que pueden hacer porque nosotros vamos a establecer en la base de divorcio todo lo que puede pasar, ¿verdad? ¿A quién le van a quedar los hijos? ¿Cuánto va a ser la pensión de alimento contra los hijos? ¿Cuánto va a ser la pensión de alimentos con la mujer? Todo eso se ve en las bases de divorcio y también establecemos los bienes, ¿verdad? Depende de qué régimen hayamos adoptado, pues regularmente se liquida antes del patrimonio conyugal y después ya iniciamos un proyecto de base de divorcio para iniciar un divorcio de mutuo consentimiento en el juzgado de familia, ¿verdad? Y le vamos a apuntar al 163, el artículo 429 del Código Procesal Civil y Mercantil, porque es jurisdicción voluntaria judicial, ¿verdad? Les comentaba que con el nuevo juzgado que se estableció de solo divorcios aquí en Ciudad Capital, pues ingresamos la demanda de divorcio, lo firman las partes, nos pueden dar audiencia ese mismo día o nos dan audiencia en una semana, ratificamos toda la demanda, las bases de divorcio y que están de acuerdo y todo, y ahí se quedó todo, firmamos, mandamos la sentencia al RENAP para la correspondiente inscripción y ahí se dice el vínculo matrimonial, ¿verdad? Súper fácil. Pero ya con el litis, con el conflicto que les conté, las causales que pueden haber del divorcio, sí ya nos tardamos bañales, ¿verdad? Y es muy costoso. Entonces sí hay que, pues, evaluar, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos en el 170 la liquidación del patrimonio conyugal, que al estar firme la sentencia que declara la insubsistencia o nulidad o la separación o el divorcio, se procederá a liquidar el patrimonio conyugal en los términos prescritos en las capitulaciones por ley o por las convenciones que hubieran celebrado los cónyuges. Muy bien. Esto es con el tema entonces de la separación y el divorcio, ¿verdad? Podemos elegir cualquiera de las dos, sabemos cuáles son las consecuencias de una y de la otra, y hablamos también de nulidad y anulidad del matrimonio. Por ahí les voy a mandar también un memorial acerca de un divorcio voluntario, son los que yo he trabajado, pero ahorita no lo tengo en la mano. Solo les logré mandar acerca de una unión de hecho post-mortem. Muy interesante el tema post-mortem, que obviamente es alguien que falleció y que fue una mujer, regularmente la mujer inicia esto, puede ser también el hombre que lo inicie, cualquiera de las dos partes, en donde murió la persona que estuvimos unidos de hecho muchos años y pedimos la declaración de unión de hecho primero para tener ese derecho a la sucesión intestado, ¿verdad? Ese porcentaje que les di, que tiene derecho el cónyuge sobreviviente, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no declaramos esa unión de hecho de esta persona que murió? Pues perdemos esos derechos que la ley nos da a nosotros
para poder tener pues, algún bien o algo que nos beneficie a nosotros y a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, por eso es que sí se puede iniciar unión de hecho. Bueno, tenemos en el artículo 173 la unión de hecho. Le apuntamos que es un acto totalmente declarativo. 173, le apuntamos el 48 de la Constitución Política de la República. También le apuntamos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que tenemos que tener para la unión de hecho? Deme un segundito, lo estoy viendo por acá. La unión de hecho, la unión de un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio, siempre que exista hogar y vida en común y sea mantenido constante por más de 3 años ante familiares y relaciones sociales, cumpliendo con los fines del matrimonio. Dice, el 173, la unión de hecho, hombre y mujer con capacidad de contraer matrimonio, puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad, ante un notario, puede ser en escritura pública, ¿verdad? Para que produzca efectos legales siempre que exista hogar, vida en común, que haya mantenido más de 3 años, familiares, relaciones sociales, cumpliendo los fines de la procreación, alimentación, educación y los hijos de auxilio. Entonces, entendemos de que puede haber una unión de hecho voluntaria o puede haber una unión de hecho judicial, que fue la que les mandé yo a su WhatsApp. ¿Cuál es la clasificación? Pues dijimos que judicial y extrajudicial. Diferencias entre unión de hecho y un matrimonio. La unión de hecho es un acto declarativo que tiene que declararse, ¿verdad? Dijimos que puede ser judicial o extrajudicial. El matrimonio es un acto constitutivo, ¿verdad? La unión de hecho puede ser ante notario o ante alcalde. La cese, perdón, cuando cesamos la unión de hecho es parecido al divorcio, ¿verdad? La unión de hecho la podemos disolver a través de un notario. Contrario que el vínculo matrimonial lo tenemos que disolver ante un juez, ¿verdad? Lo que vimos ahí del divorcio, como era un divorcio voluntario o político, ¿verdad? Esa es la diferencia. La unión de hecho, pues son más de 3 años de convivencia para poder declararla. El matrimonio no necesita tiempo. Nos casamos y ahí comienza. La unión de hecho puede ser, la puede declarar, no la puede declarar un ministro de culto, y un matrimonio sí lo puede celebrar un ministro de culto, un matrimonio civil, ¿verdad? La unión de hecho puede contraer matrimonio después. Y en el matrimonio no puede declararse la unión de hecho, ¿verdad? Esa es la diferencia. Tenemos cese de la unión de hecho. ¿Cómo hacerla constar? Pues ya dijimos en el 74 puede hacerse acta levantada en el alcalde, escritura pública o acta notarial, que es la que hacemos nosotros los notarios. Requisitos: declaración bajo juramento, sus nombres, apellidos, lugar, fecha de nacimiento, domicilio, residencia, profesión, oficio, día que principió la unión de hecho, hijos procreados, indicados sus nombres, edades y bienes, ¿verdad? Y tenemos que dar aviso ante el RENAP de esta unión de hecho. Ahora aquí, como les dije, no somos ni casados ni solteros, somos solteros. Estamos unidos, pero sin embargo la ley no establece, ahí soy unida, no, ¿verdad? Entonces, atrás se le hace una anotación a la partida de nacimiento de que estamos unidos de hecho con tal persona. Muy bien, eso es en el artículo 175. Según el artículo 84 que hay de la ley RENAP, que hay que dar ese aviso al registro civil de esa unión de hecho para su debida inscripción. Unión de hechos menores, pues ya no se da por esas situaciones de reforma que hubo. Tenemos la segunda clase de unión de hecho, que es la judicial, que está regulada en el artículo 178, donde le ponemos que el juez autoriza. Dice que también puede solicitarse reconocimiento de unión de hecho una sola de las partes, ya sea por existir oposición o por no haber muerto la otra, en cuyos casos deberá presentar ante el juez de primera instancia competente, o sea, el juez de primera instancia de familia.
quien en sentencia hará la declaración de unión de hecho si hubiera sido plenamente probada. Probada, obviamente tenemos que presentar prueba documental y también testimonial, muy importante para que nos puedan declarar esa unión de hecho, si no, definitivamente no. Bueno, en dicha declaración fijará el juez el día y fecha probable en la que la unión dio principio, los hijos procreados y los bienes adquiridos durante ella. La certificación de la sentencia favorable del demandante deberá presentarse al registro civil y a la propiedad si hubiere bienes inmuebles para que se proceda a las respectivas inscripciones. Entonces tiene que darse en los dos registros en el caso de que hubieran inmuebles. Eso es con el tema de la unión de hecho judicial, que fue la que les mandé en su WhatsApp. Tenemos, muy importante que apuntemos y subrayemos el artículo 181, que es la preferencia de varios honores, porque puede haber que una persona pudo haber convivido con una mujer 5 años, con otra 3, con otra 4, y haya variado, ¿verdad? ¿Quién tiene ese derecho principal para poder declarar esta unión de hecho si él pues no quiere declararla voluntariamente, ¿verdad? Nos habla aquí que en el caso de que varias mujeres igualmente solteras demandaren la declaración de unión de hecho con el mismo hombre soltero, el juez hará la declaración únicamente en favor de aquella que probara los extremos del 173. El 173 pues nos habla de que todos los requisitos que establece la unión de hecho, ¿verdad? Y en igual de circunstancias, la declaratoria será a favor de la unión de hecho más antigua, o sea, la primera mujer que él convivió con él, las demás ya no tienen ese derecho. Lo dispuesto en este artículo es aplicable siempre que las uniones de hecho que se pretenda que declaren coexistan en el momento de solicitarse la declaratoria respectiva o bien en la fecha en que ocurrió la muerte de la persona con quien se mantuvo la unión de hecho. Regularmente, pues obviamente se hacen estos al momento de una muerte, ¿verdad? Entonces, por eso es que le ven una post-mortem. ¿Cuáles son los efectos de esa inscripción, verdad? Dice que la unión de hecho inscrita en el registro civil produce los siguientes efectos. El número 1, le vamos a poner una afiliación cuasi matrimonial, que es lo que llama la doctrina. Los hijos nacidos después de 180 días de la fecha fijada como principio de unión de hecho, los nacidos desde los 300 días siguientes de que la unión cesó, se reputan hijos de varón con quien la madre estuvo unida. Si no hubiera escritura de separación de bienes los adquiridos durante la unión de hecho, se reputan bienes de ambos. Y aquí nos da más números. Con respecto al cese, ¿verdad? Cese de la unión de hecho regular en el artículo 183 lo subrayamos también. Nos establece que la unión de hecho puede cesar por mutuo acuerdo de varón y mujer en la misma forma que se constituyó o por cualquiera de las causales señaladas en el 155 para el divorcio y la separación, en cuyo caso la cesación deberá ser declarada judicialmente a través de un juicio ordinario. O sea, existe litis, ¿verdad? Entonces, puede llevarse ante un juez competente o regularmente mejor que sea voluntario, ¿verdad? Un poquito más fácil. Nos habla también de que la cesación de la unión de hecho por mutuo acuerdo deberá hacerse constar ante juez de primera instancia en el domicilio, convivientes o ante un notario. Y igual establecemos el proyecto de convenios, porque muchas veces decidimos que la unión de hecho cese por ese tema del derecho de sucesión que les dije, ¿verdad? Al momento de que nosotros cesamos la unión de hecho, ya sea voluntariamente o ante un juez, perdemos ese derecho de que la persona cuando muera tengamos ese porcentaje a heredar, ¿verdad? Por eso es que muchas veces lo piden, ¿verdad? Y tenemos el artículo 184, que son sucesiones. El varón y la mujer cuya unión de hecho conste en la forma legal se heredarán recíprocamente ab intestato, eso es en latín, en los mismos casos para los cónyuges dentro de este código. Y como les dije, cuando el cónyuge muere, 50% es para los hijos y 50% es para el cónyuge sobreviviente, todos los bienes que tenga la persona al momento de fallecer. Pues solo eso. Con el tema de la unión de hecho, tenemos libertad de estado. La separación, una vez registrada, deja libres de estado al hombre y mujer, pero sin que esto perjudique las obligaciones que ambos tienen que cumplir con respecto a los hijos.
matrimonio de uno de los unidos de hecho, para que pueda autorizarse el matrimonio de cualquiera de los dos que haya hecho vida en común que estuviera registrada, es indispensable que se proceda a cumplir con lo que presentó el 183. Entonces, esto quiere decir de que si nosotros tenemos una unión de hecho declarada y debidamente registrada y queremos contraer matrimonio, tenemos que primeramente cesar esta unión de hecho, ¿verdad? Y es que lo tengamos en cese y inscrito, ¿verdad? En el Registro Nacional de las Personas, pues ya tenemos esa facultad de poder contraer matrimonio, ya sea con la misma persona que nos unimos o contraer matrimonio con una tercera persona. Pero es muy importante que podamos cesar eso primero para tener ese derecho de poder contraer matrimonio. Muy bien, entonces hasta aquí nos vamos a quedar con el tema de la unión de hecho. Y nos quedaría para la siguiente clase el parentesco, que es la última clase. Ya nos tocaría nuestro parcial. Ya tenemos toda la zona. Tengo que calificar ahí los trabajos de ustedes. Y hasta aquí terminaríamos el tema del segundo parcial. Ya poder entrar a los finales y poder dejar las zonas. Y la cosa es de que terminemos bien todo el libro 1, ¿verdad? Para que vayamos súper pulidos en este libro y ya puedan ustedes entrar a Civil 2, pues ya, con todo lo que hemos visto. Entonces, un gusto saludarles por esta vía y disculpen nuevamente que les tuve que grabar la clase, pero tengo un viaje pendiente que hacer por ahí. Cualquier duda, pues me pueden escribir al WhatsApp y ahí platicamos de todo lo que hemos visto durante esta clase. Un gusto saludar a los jóvenes.